Hola, ¿cómo les va a todos ustedes? Muy buenas noches. Después de la brillante exposición de tofacitinib del doctor Gustavo Citera, nos cambiamos al otro lado de la inmunología y nos vamos con vitamina D, y yo les quiero presentar esta noche al doctor Ramiro da Silva de Panamá. Él es un médico clínico con una especialidad de medicina interna, es farmacólogo clínico, miembro y autor de varios consensos de vitamina D que han sido publicados en revistas indexadas, y es el expresidente de la Sociedad Iberoamericana de la CIBON, maestro latinoamericano de metabolismo fosfocálcico. Ramiro, bienvenido. Y Ramiro nos va a tocar el tema de vitamina D y si las megadosis son o no son indicadas en este momento en el mundo. Bienvenido, Ramiro. Gracias, muy buenas noches. En primer lugar, quiero darle gracias por la invitación a este magno evento y vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestra experticia en lo que son o lo que es hoy en día la vitamina D, qué hay de cierto y qué dice la evidencia. Ok, riesgos y beneficios de una adecuación adecuada y suplementación y o tratamiento, porque es igual de vitamina D. La evidencia ante todo. Estos son mis conflictos de intereses, siempre una asesoría y en mercadeo de varias empresas basado siempre en evidencia y ética médica. Mi grupo de trabajo en Panamá, al cual he presidido en varias ocasiones. Y quería empezar por algunos puntos que yo le llamo puntos sin discusión en las personas que manejamos a detalle este tema, y son los siguientes. Uno, que la vitamina D es una hormona por definición. Dos, que en los últimos 20 años se han escrito más de 75,000 artículos indexados de vitamina D en diferentes especialidades. Tenemos consensos de diferentes grupos y regiones, muy importante. Inclusive hay consensos recientes del año pasado de controversias. Y un punto en que se ha discutido mucho en los últimos 10 años es cuál debe ser la dosis ideal. Y esto ha traído conflicto entre algunos expertos, pero cada día se aclara más el camino, y eso es lo que vamos a tratar de aclarar hoy con la evidencia en la mano. El uso de vitamina D se ha triplicado en los últimos 3 años, y con la pandemia de COVID-19 se quintuplicó la venta en el mundo. Las pruebas para medir niveles también se han triplicado. Por otro lado, las compañías farmacéuticas ven con buenos ojos invertir en este producto porque es algo innovador y se hace imprescindible, y es lógico. Pero esto debe ser sobre todo apegado a la evidencia y a la ética médica. Yo agregaría aquí otros 2 puntos sin discusión. Y otro punto sin discusión es que nosotros medimos la 25 o la 25 hidroxivitamina D, esa es la que medimos, ese es un punto sin discusión consensuado. Otro punto es que tratamos con vitamina D3. Y otro punto que también es sin discusión es que cuando medimos niveles de 25 hidroxi D, no se hace en forma tan seguida, semanales ni mensuales, a menos que sea un estudio, sino que se hacen mediciones cada 3 o cada 6 meses. Con estos puntos sin discusión, pasamos a la conferencia. ¿Por qué se hace necesario suplementar con vitamina D? Suplementar. Recuerden que el 90% de la vitamina se deriva de la fotosíntesis, que hoy en día la falta de la capa ozono trae como consecuencia que una persona al tomar sol primero consiga un CA vasocelular antes de subir los niveles por asolearnos. Esto es seguro. La vitamina D no se encuentra en cantidades suficientes en la dieta. Los mecanismos cutáneos y la absorción intestinal disminuye con la edad, y por esto se requiere muchas veces suplementación. Y es por esto que el 80-90% de la población mayor de 65 años y un 60% de los mayores de 45 que no usen suplemento están en insuficiencia o en déficit de vitamina D. Y esto no lo digo yo. Esto es un
estudio de Holick de la Clínica Mayo en el 2013. Ya salió en ese entonces en un estudio bastante extenso donde se concluyó que en la población general, por debajo o por arriba, mejor dicho, los 50 años, prácticamente un 45% tenía déficit e insuficiencia y por arriba de 60 años prácticamente un 80%. Inclusive este estudio incluyó también mujeres embarazadas y se dijo que mujeres en embarazo entre un 20 y un 40% pueden tener niveles deficientes o insuficientes de vitamina D. Más recientemente, la IOF el año pasado sacó una publicación en algunos países donde habían hecho estudios. Panamá hubiera estado entre estos países. Lastimosamente, nuestro estudio de niveles de vitamina D tuvo que ser suspendido porque entró la pandemia. Mucha gente empezó a tomar vitamina D y uno de los criterios de exclusión para entrar en el estudio es que el paciente tuviera de 3 a 6 meses de no tomar vitamina D3. Entonces, al estar una gran cantidad de la población tomando vitamina D3, pues eso nos hizo retrasar el estudio que va a empezar ahora en enero del 2022. La vitamina D en generalmente es un compuesto orgánico liposoluble, actúa como una hormona esteroidea y regula aproximadamente el 3% del genoma. Se sintetiza, como ustedes saben, en la piel y solo el 10% proviene de la dieta. Participa en la homeostasis del calcio y yo diría que del fósforo. Este es un esquema que ustedes conocen sobre la degradación y sobre cómo se metaboliza la vitamina D, mal llamada vitamina D. Este metabolismo es lo que nos hace a nosotros considerar a la vitamina D una hormona, porque ella no se utiliza en el cuerpo en la misma forma como se ingiere, sino que ella se tiene que activar y transportar. No es una vitamina, es una hormona. Por otra parte, en muchos artículos se ha hablado de los efectos pleotrópicos de la vitamina D. Se ha hablado de efectos antiinflamatorios, de efectos antiapoptósicos, antifibrosis, de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, de diabetes mellitus, sistema inmunitario, cáncer. Pero yo le puedo decir, de haber revisado cientos de artículos en diferentes consensos, que la vitamina D no cura nada. Dar vitamina D no cura nada, pero sus niveles bajos están relacionados directamente con muchas patologías y con algunos tipos de cáncer. Y esto sí es una realidad. Por otra parte, el impacto de la osteoporosis por el aumento de la fragilidad, el riesgo de fractura, el costo anual tanto en Europa, Canadá y Estados Unidos y el costo anual en Latinoamérica de esta enfermedad hizo que se empezaran a hacer estudios no solamente en medicamentos antirresortivos, sino que empezaran a hacerse estudios también con calcio y vitamina D. Y podemos decir que hoy en día nosotros podemos tener algunos síntomas de niveles bajos de vitamina D. Y esto nos servirá a nosotros para poder mandarle a un paciente a medir los niveles si no los queremos hacer de una forma un poquito más liberal. Cuando usted tenga un paciente con cansancio fácil, con insomnio o debilidad muscular, mándele niveles de 25-hidroxidé. En clínica, algunas situaciones también nos hacen pensar en que puede haber una deficiencia o insuficiencia de vitamina D, como cuáles, como por ejemplo pacientes con caídas frecuentes, pacientes con EPOC o asma que tienen infecciones respiratorias frecuentes, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de difícil control o pacientes con enfermedades reumatológicas también de difícil control. Por otra parte, hay consensos y las concentraciones de 25-hidroxidé, su definición está bien definida. Y se habla de que cuando es menos de 20 nanogramos por mililitro, se dice que es deficiencia, que insuficiente está en 21 y 29, que lo recomendable, para no decir normal, es de 30 a 100, precaución entre 101 y 149, y niveles que podrían llevar a intoxicación, niveles tóxicos mayor de 150 nanogramos por mililitro. Podemos decir que decimos, no nos gusta usar la palabra normal, entre 30 y 100, porque hoy en día cada vez se está tendiendo más, y ustedes lo van a ver a lo largo de la conferencia, de buscar lo que comentamos en algún momento con el doctor Manuel Díaz Curiel y con el doctor José Luis Neiro, que también es expositor en este congreso, sobre hablar más que de valores normales, de valores
deseables o recomendables. Y es porque esto es lo único todavía que no ha habido un consenso, los niveles adecuados de vitamina D. Se cree que un nivel adecuado es entre 30 y 100, pero esto aún no está muy consensuado. Se cree que está entre 30 y 60 y algunos dicen que 40 nanogramos por ml. Por ejemplo, este es un estudio muy interesante publicado en los archivos de medicina en el 2008, pero que ya en ese tiempo se hizo con más de 250.000 de pacientes y se demostró en este estudio que hay una relación de J invertida o de U con respecto a riesgo cardiovascular y niveles de vitamina D. Y se sabe, o se llegó a la conclusión, que pacientes que tenían menos de 30 nanogramos por ml o mayores de 60 eran pacientes que tenían un mayor riesgo cardiovascular. Y más adelante vamos a explicar cuál es una posible hipótesis de esta teoría. Y por eso debemos usar el término de niveles adecuados y no de niveles normales. Y ese margen de 30 a 100 se ha ido estrechando cada vez más entre los entendidos en este tema por este mismo motivo. En nuestra conferencia vamos a tratar de ver dimensiones de dosificación a considerar. Vamos a hablar de concentraciones, vamos a hablar de frecuencia, vamos a hablar de duración y de vía de administración. Desde ya les voy a adelantar que la vía de administración adecuada es la oral. Vamos a ver que la vía intramuscular e intravenosa son formas inadecuadas y le vamos a explicar por qué. La vía oral es la vía más aceptada. En cuanto a definiciones farmacológicas, es muy importante. Yo como farmacólogo clínico y como internista tengo que hacer énfasis en esto por dos motivos y lo van a ver al final de esta diapositiva. Recordar que dosis es cantidad de una droga que debe ser suministrada para reducir un efecto determinado o para producir un efecto determinado, mientras que una dosis terapéutica es la dosis capaz de producir efecto terapéutico deseado. Dosis máxima es la mayor cantidad de un medicamento que puede ser tolerada por individuos sin que experimente efectos secundarios inaceptables. Y el término megadosis o dosis altas o dosis suprafisiológicas lo usamos normalmente cuando hablamos de vitaminas o de minerales. Y son dosis que exceden una ración dietética recomendada de 10 o más veces. Ojo, recuerden que uno de los puntos sin discusión es que la mal llamada vitamina D es una hormona. Siendo una hormona, no es un suplemento vitamínico ni es un mineral. Entonces, ojo, nosotros un medicamento o una hormona, ninguna de las hormonas que nosotros utilizamos, la usamos en dosis suprafisiológicas porque muchas veces no causan el efecto adecuado. Y esto es algo que está muy bien plantado tanto por la Asociación Europea de Farmacología Clínica como por la Asociación Americana. En cuanto a la farmacocinética de la vitamina D, podemos decir que se mide 25-hidroxi-D porque es la que tiene mayor accesibilidad celular y es la que hay en mayor concentración, aparte que es la más barata. Medir niveles de 25-hidroxi-D en Panamá y en muchos países está costando entre 25 y 50 dólares. Si ustedes miden la vitamina D3, primero no le va a servir para nada y segundo va a ser carísima. Es una vitamina o es una parte de la vitamina que dura muy poco tiempo. La vida media de la 25-hidroxi-D es de 12 a 24 horas. Y vamos a ver más adelante que bolos de 50.000 o 100.000 son despejados en la circulación en una semana. La vitamina D básicamente muchas veces a veces es indetectable, por eso usamos la 25-hidroxi-D. Y la única forma de mantener concentraciones estables, lo vamos a ver a través del tiempo, es a través de suplementación oral. Las dosis y la frecuencia las vamos a ver más adelante. Pero miren este estudio. En este estudio era menor conversión de 25-hidroxi vitamina D3 y les explico. La 25-hidroxi vitamina D3 se une a receptores, pero si ella queda libre, ella se inactiva. Se convierte en 24-25 hidroxi vitamina D3.
En este estudio, lo que se quiso ver es si una dosis de 150.000 unidades única por mes contra 5.000 diarias, había alguna diferencia entre la producción de 24-25 hidroxivitamina D3. Y se vio que a dosis diarias mostraron efectividad más duraderas en aumentar los niveles de 25 hidroxi 3 con menor conversión a 24-25 en bolo. O sea que las dosis diarias a bajas dosis, lo que ocurría era que repletaban menos los receptores. Si ustedes dan unas dosis altas, estas dosis altas van a repletar o a llenar todos los receptores y va a quedar una gran cantidad de vitamina D3 que va a pasar a 24-25 hidroxivitamina D3, que es inactiva. Y eso es lo que ocurría. Y en este estudio se demostró que dosis diarias se asociaban a una menor conversión de 25 hidroxi 3 a 24-25 hidroxi 3, que es inactiva, en comparación con los bolos. En comparación con los bolos tenían metabolitos inactivos en mucho mayor concentración, mayor excreción renal de este metabolito y saturación de los receptores que podía llegar a otros problemas, como vamos a ver más adelante. Y esto fue publicado en Bonn en 2018. En cuanto a la definición de vitamina D, podemos decir que los consensos, porque nosotros vivimos en un mundo de evidencia, la medicina es basada en la evidencia, y hoy en día decimos que esta evidencia debe ser acoplada al individuo, y esto fue uno de los artículos que ganó premio del New England Journal en el 2010. Entonces podemos decir que la vitamina D, la dosis convencional de más de 7 consensos en diferentes épocas, las dosis diarias convencionales son de 400 a 2.000 unidades diarias. Todos estos consensos consideraron, o lo consensuado por cientos de expertos, es que la dosis diaria puede ser hasta de 6.000 unidades y las dosis semanales pueden ser hasta de 50.000. Y las megadosis, que eran dosis superiores a esta, en ninguno de los consensos hubo definición. En múltiples consensos utilizaron términos para dosis de más de 100.000, pero como vamos a ver en esta comparación, donde están los consensos más importantes realizados en los últimos 10 años, no tuvieron posición. Vamos a analizarlo. La Sociedad Endocrinológica de los Estados Unidos fue la primera en el 2011 en hacer un consenso, y la última en hacer un consenso ha sido la Sociedad Iberoamericana de Metabolismo Mineral, que lo hizo este año, y que un consenso tiene una fecha de cumpleaños y determina hasta cuándo es válido el consenso. Sibón determinó que era hasta el 2024. El consenso panameño, que fue el consenso del 2019, su fecha de cumpleaños es el 2023, cuando tiene que ser vuelto o tiene que revisarse nuevamente. En cuanto a dosis convencionales, miren todas estas organizaciones: la Sociedad Americana de Endocrinología, la NOF, Europa Central, España, el Consenso Colombiano, el Consenso Panameño, el Consenso de Guías Mexicano y el Sibón. Las dosis convencionales fueron entre 600 a 2.000 unidades diarias. Solamente el consenso panameño y el consenso de Sibón explicó que cuando un paciente tiene insuficiencia, que tiene valores por debajo de 20, era mejor iniciarlo con 2.000 a 6.000, y Sibón consideró que era de 1.000 a 4.000. Pero las dosis fluctúan, como les puse en la diapositiva anterior, entre 400 unidades o 600 hasta 2.000 diarias. En cuanto a dosis altas, también las consideraron. Y las dosis altas eran de 6.000 a 7.000 diarias hasta 50.000 o 60.000 unidades semanales. España y el consenso colombiano y el consenso mexicano ni siquiera consideraron estas dosis altas. El consenso de endocrinología de Estados Unidos, el NOF, Europa Central, Sibón y nosotros en Panamá sí la consideramos, porque habían los artículos suficientes que sustentaban estas dosis. Sin embargo, cuando nos vamos a megadosis, ustedes ven que en Estados Unidos la Sociedad de Endocrinología no tiene posición, la NOF no tiene posición, el consenso colombiano no tiene posición, el consenso panameño tampoco tenía posición,
y Sibón no tiene posición con respecto a megadosis. Con respecto a que no era recomendado de plano, está Europa Central, España en el 2014, que creo que están trabajando en otro consenso, y el consenso mexicano del 2018. Ellos ni siquiera lo recomendaban. O sea, que los consensos, que son estudios donde intervienen una serie de expertos en un tema específico, analizando una serie de artículos, que muchas veces son más de 200 o 300 artículos, a esta conclusión es que han llegado. Por otra parte, no quiere decir que las dosis altas no se puedan usar. Hay excepciones. Por ejemplo, pacientes obesos, un paciente con síndrome de mala absorción, medicación que altere el metabolismo de la vitamina D o que altere el metabolismo del fósforo. Por ejemplo, cuando se usa colestiramina, cuando se usa óxido férrico, cuando se usa antifúngico prolongado, aluminio, ciclofosfamida en pacientes lúpicos renales o rifampicina en pacientes con TBC. Entonces, nosotros les preguntamos a ustedes, estos son casos especiales, no es lo usual, no es lo común. Y eso es algo importante. En cuanto a toxicidad, podemos decir que cuando hay toxicidad, generalmente es por error de fortificación, por altas dosis en los preparados y por prescripción inadecuada. Múltiples casos reportados en prescripción inadecuada, pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Un médico debe tener el conocimiento de cuál es la diferencia entre tener un registro alimentario versus un registro sanitario. Los productos como vitaminas que tienen registro alimentario no están obligados a tener la concentración que dicen tener. Mientras que cuando un producto tiene un registro sanitario, tiene la obligación de cumplir con todo lo que dice en el récipe. Es por eso que los productos con registro sanitario se venden adentro de la farmacia o in-counter y los de registro alimentario se venden over the counter. Y eso es muy importante, que cuando nosotros estemos dando, por ejemplo, una vitamina D3 o una hormona D3, tenga registro sanitario, porque eso nos garantiza a nosotros que el producto que estamos dando tiene la concentración que dice tener. Por otra parte, cuando hablamos de toxicidad por vitamina D, tenemos que ver qué pasa cuando uno se excede, porque se puede exceder uno. Y esto es poco frecuente, pero puede ocurrir y ocurren en algunos estudios. Por ejemplo, cuando hay aumento de concentración de vitamina de 25-hidroxi-D, puede ocurrir náusea o vómito. Si hay afección muscular, puede haber cansancio fácil y caída en el adulto mayor. Cuando hay saturación de los receptores del cerebelo, puede haber inestabilidad motora. Y cuando existen también niveles elevados, puede haber a nivel renal cálculos renales y micción frecuente. En cuanto al sistema cardiovascular, unos niveles elevados de vitamina D puede producir riesgo cardiovascular. Y a esto le voy a dedicar 2 minutos porque es un tema muy interesante en el cual estamos trabajando y es un tema que le va a gustar. Entonces, si sabemos esto, ¿para qué exponer a tu paciente? ¿Para qué exponerte tú como médico? Si hay consensos, si hay estudios y hay metaanálisis. 2 minutos con respecto a la calcificación vascular, que es muy interesante. Y estamos trabajando en esto. A todos nosotros, los que tenemos arriba de 50 años, nos dijeron que la calcificación vascular era un proceso pasivo degenerativo. Eso es falso. Hoy en día se sabe que la calcificación vascular es un proceso activo y regulado. Ese es el presente. También sabemos hoy en día que hay moléculas procalcificantes y moléculas anticalcificantes. Así como hay moléculas procoagulantes y moléculas anticoagulantes, hay moléculas procalcificantes y moléculas anticalcificantes. Y otro concepto, solamente para recordarles, es que un ateroma es una placa que se forma en la pared arterial, y esto es lo que se llama como ateroesclerosis, y es diferente al endurecimiento o a la falta de elasticidad de las paredes arteriales, que es lo que se conoce como arterioesclerosis. En cuanto
a esta placa de calcio podemos decir que está relacionada a calcio y fósforo, no a calcio y fósforo. Y esta es la razón por la cual todos los estudios que relacionaban la ingesta de calcio oral con riesgo cardiovascular, al final se echaron por tierra. Sin embargo, hoy en día hay una relación inversa entre osteoporosis y riesgo cardiovascular. Decimos que cuando hay una buena masa ósea, hay menor riesgo cardiovascular y se encuentran menos calcificaciones. Y es porque hay menos calcio y fósforo en sangre. El calcio y el fósforo de la osteoporosis no se va a la sangre, se va a la arteria. Y por eso también decimos que cuando hay una menor densidad mineral ósea, hay una mayor calcificación de las arterias, y esto lo demuestran múltiples artículos, múltiples estudios, y ya hemos hablado de que esa es la cara inversa de la moneda, porque es inversamente proporcional la osteoporosis con el riesgo cardiovascular. Por otra parte, o la densidad mineral ósea. Por otra parte, quiero que no nos vamos a poner a ver las moléculas procalcificantes. Quiero que veamos el Matrix GLE Protein, que es dependiente de vitamina D. Esta molécula, muy importante, es una molécula altamente con una afinidad al calcio y al fósforo increíble. Y esta molécula juega un papel en la organización del calcio y el fósforo en la pared arterial. Esta molécula, Matrix GLA Protein, es una molécula anticalcificante y es regulada por vitamina D. Hay estudios que demuestran que cuando esta molécula hay en pacientes con muchas calcificaciones, el Matrix GLA Protein está disminuido. Y también hay muchos estudios que demuestran que los niveles disminuidos de vitamina D afectan la potencia del Matrix GLA Protein. Y este Matrix GLA Protein, ya hay estudios que demuestran que los niveles de vitamina D en la cual esta molécula funciona en forma adecuada es entre 30 y 70 nanogramos por decilitro, por mililitro. Y ahí es donde vamos. Que cada vez hay más estudios que nos demuestran a nosotros. Miren el estudio del 2008 de la Clínica Mayo con el 500.000 de pacientes, donde se decía que había mayor riesgo cardiovascular en pacientes que estaban por debajo de 30 nanogramos por decilitro y los que estaban arriba por 60. Como vamos a ver más adelante, hay estudios que hablan de 40. Sin embargo, en estos estudios, todos los estudios que van a encontrar de Matrix GLA Protein y vitamina D con calcificación, van a encontrar que los niveles en la cual la molécula se encuentra activa es cuando la vitamina D se encuentra entre 30 y 60 o 70 nanogramos por ml. También ustedes recordarán que pueden tener pacientes conocidos o familiares o conocidos que son pacientes de 40 años y que hay que colocarles stent y que tienen calcificaciones arteriales en forma, por decirlo así, inexplicable. Estos pacientes son pacientes que generalmente tienen una proteína GLA Protein posiblemente recesiva y tienen una calcificación acelerada. Cuando está proteína GLA Protein recesiva, ahí no importan los niveles de vitamina D. Ahí la molécula prácticamente no existe. Y si ustedes tienen un paciente así, mándenlo a Estados Unidos, al Jackson Memorial, y allá le van a hacer los niveles de Matrix GLA Protein y van a ver que están bajos y que este posiblemente tiene un gen recesivo y tiene una calcificación acelerada. En conclusión, la vitamina D está muy ligada a esta molécula, que es una molécula anticalcificante. Otro punto importante que quiero tocarle en esta noche es la diferencia entre toxicidad e intoxicación, porque muchos estudios nos dicen, no, pero es que estas dosis no eran tóxicas, ¿sí? Una cosa es intoxicación y otra cosa es que haya niveles de toxicidad. Cuando un medicamento, el hecho de que un fármaco perjudique más que beneficie a un paciente, depende de muchos factores. Y eso es lo que se conoce en farmacología clínica como toxicidad. Cuando hay intoxicación, es cuando la ingesta de un fármaco en dosis suficientemente fuerte para provocar un daño ya reversible e irreversible.
La intoxicación es muy difícil conseguirla con vitamina D, pero los datos de toxicidad sí se ven en muchos estudios, como la caída, la inestabilidad, el aumento de fracturas, etcétera, etcétera. En cuanto a las dosis, le traje este estudio publicado en el 2018 porque es muy interesante ver cómo ellos cogieron dos poblaciones, cogieron una población obesa y una no obesa, y usaron tres dosis: 6.000 unidades diarias, 50.000 unidades semanales y 200.000 unidades mensuales. Y miren lo que yo les decía, las dosis orales en pacientes no obesos a lo largo de 6 meses mantuvieron los niveles. Y en los pacientes obesos, las dosis, que son de 50.000 unidades por semana, mantenieron mejor los niveles, sin que las dosis orales tuvieran mucha diferencia. Tuvieron peor que las dosis semanales, pero no con tanta diferencia. Sin embargo, miren ustedes la diferencia con las dosis mensuales de 200.000 unidades. Las dosis de 200.000 unidades cayeron notablemente a los 6 meses. Y es por lo que yo les digo, ustedes dan dosis alta, saturan los receptores y gran parte de la hormona se inactiva a 24, 25 hidroxivitamina D3, que no funciona y no sirve para nada. Este estudio demostró que uno de los estudios más bien llevados en la literatura. Si ustedes buscan este estudio van a ver que no hay falencias. Aquí la dosis diaria demostró o concluyó tener mejor concentración a la dosis semanal y a la dosis mensual. Dosis orales mantienen en el tiempo mejor los niveles. Esa es la conclusión. Hay otros estudios que ustedes han visto en JAMA Internacional del 2016, por ejemplo, donde se vio que los niveles de vitamina D a alta dosis podían producir caídas. Y en este estudio, que fue muy publicitado, se evidenció que si bien es cierto, las dosis mensuales de vitamina D probaron ser efectivas en mantener los niveles de 30 nanogramos por ml, no probaron beneficio en la función de extremidades inferiores y tampoco se asociaron con incremento en caídas comparados con 24.000 unidades. Dosis altas, menos densidad mineral ósea, dosis alta, mayor caída, dosis altas, mayor 24-25 hidroxivitamina D3 inactiva. Otro estudio, también en JAMA, en el año 2019, efecto de altas dosis de suplementación, masa ósea y fuerza muscular. Aquí también fue ampliamente demostrado que el tratamiento con 4.000 unidades diarias, 10.000 unidades por día, comparado con 400, no fue superior y en ningún momento mejoró la densidad mineral ósea, ni tampoco mejoró la fuerza en estas extremidades. Dosis altas anuales, caída y fractura. Otro gran estudio publicado en JAMA en 2010, en la cual se evidenció que dosis orales altas podían producir mayor cantidad de caída y fractura en mujeres. En comparación, tenemos lo siguiente por ahora. Dosis convencionales, monitorizadas, estratificadas mediante consensos por expertos, contra monodosis o megadosis que muchas veces no han sido ni consensuadas, no han sido consideradas o no han sido tomadas en cuenta. A pesar de que ya se han estudiado, porque en el consenso de Sibón nosotros estudiamos más de 10 o 12 artículos de dosis, de megadosis o dosis elevadas. Y el consenso del grupo fue no determinarlo. En cuanto a la densidad mineral ósea, con dosis convencionales, hay menor pérdida de densidad mineral ósea que con megadosis. En cuanto a fractura, la evidencia nos dice que hay menor tasa de fractura con respecto a la megadosis. Con convencionales hay menor tasa de caídas, menor aumento de marcadores óseos y los niveles séricos óptimos se mantienen con su uso regular. Una de las falencias de muchos estudios de altas dosis es primero que lo hacen contra placebo y segundo, lo más importante, que miden los niveles iniciales y no los niveles finales. Y esta es una gran falencia. Lo otro es que inician estudios para demostrar una cosa y terminan hablando de otra.
Cuando nosotros revisamos un estudio, debemos ver, uno, la metodología del estudio, lo que hace normalmente muchas veces la gran mayoría es ver el título, la metodología y las conclusiones. Cuando uno se va un poquito más de un artículo, uno ve título, metodología, conclusiones, pero trata de buscar las falencias. Y una de las grandes falencias en los artículos, como vamos a ver, que también lo vamos a ver, de megadosis, es que son diseñados para demostrar algo y terminan demostrando es otra cosa. Sin embargo, son mencionados por las personas que hablan en favor de megadosis en forma aislada, no en los consensos. ¿Por qué y bajo qué criterio entonces cambiar? ¿Y cuáles son los motivos? Como le dije inicialmente, si alguien va a hacer un cambio y en un futuro no lo demuestran, pues hagámoslos, pero actuemos con ética y actuemos en evidencia, basados en una evidencia que en cuanto a esto creo que hay mucha. Un argumento que ustedes han debido oír. No, es que altas dosis me da mejor adherencia. Señores, se lo hizo un farmacólogo clínico. Para la adherencia de un producto se necesitan 3 factores. El paciente el 15%, el médico 30% y el medicamento 55%. Y para hablar de que en un medicamento nosotros debemos disminuirle la frecuencia para mejorar la adherencia, la posología tiene que ser difícil, el horario de la toma tiene que ser un poco complicado, la presentación del producto no muy amigable, incomodidades al administrarlo, síntomas por ingesta. Pues señores, ninguno de estos es el caso de la vitamina D. La vitamina D no es el caso, a diferencia de otros medicamentos, de buscar adherencia. Si el paciente está bien orientado y el médico lo orienta adecuadamente, el paciente toma sus medicamentos y le explica la importancia del mismo. A diferencia, por ejemplo, que cuando yo hablo, por ejemplo, de adherencia de un bifosfonato o de otro producto, que es preferible darlo semanal, mensual, trimestral o semestralmente. Porque en el caso de los bifosfonatos, pues que hay que tomarlo en ayunas, que puede producir problemas gastrointestinales, que si no se toma en ayunas no se absorbe, etcétera, etcétera. Es muy incómodo. Pero este no es el caso de la vitamina D, señores. Y esto es un concepto ampliamente consensuado por el Colegio Americano de Farmacología en el 2016 y por la Sociedad Europea de Farmacología en el 2018. Estudios que algunos colegas que hablan de megadosis dicen que estos estudios están a favor. El estudio de Guinde, por ejemplo, que ha sido sumamente analizado, no utilizó dosis alta. Y eso es lo que les digo. Los niveles cerca de 25 hidroxides están inversamente asociados a infecciones recientes de vías respiratorias. Pero estos fueron con dosis consensuadas, no con megadosis. No sé por qué lo mencionan. Por otra parte, Trivedi, que es un estudio también que suplementó con 100.000 unidades cada 4 meses, como si fueran 25.000 cada mes, 800 cada día. La suplementación cada 4 meses con 100.000 unidades de vitamina D puede prevenir fracturas sin efectos adversos en hombres y mujeres en la comunidad. Eso fue lo que ellos trataron de expresar ahí. Sin embargo, el estudio tiene grandes falencias. Primero, fue contra placebo, no contra otra dosis. Segundo, no se determinaron los niveles de vitamina D al final del estudio. Graso error. Y 100.000 unidades cada 4 meses viene representando 25.000 mensuales o 800 diarios. Por otra parte, los grandes estudios de intervención en suplementación. Tenemos que son 3. El Vidal del Reino Unido, el Vital de los Estados Unidos y el Vida de Nueva Zelanda. El estudio Vidal, con 1.615 participantes, donde usaron 100.000 unidades vía oral, este estudio fue detenido. Se hizo para poder demostrar que esta dosis podía disminuir caídas y disminuir riesgo cardiovascular. Cuando estaban haciendo el estudio, o mientras lo estaban realizando, este estudio empezaron a aparecer tantas publicaciones con dosis diarias que tenían mayor eficacia que sus autores decidieron, por lo que yo le dije,
que por cada artículo salían 15 en contra de alta dosis. Entonces ellos decidieron suspender el estudio. Aparte que hasta donde ellos llegaron, que fue año y medio, no habían conseguido ninguna diferencia. El estudio vital de 25,000 en los Estados Unidos usó dosis que son dosis altas, pero no son megadosis, y sí consiguieron algunos de los objetivos que esperaban. Y en el estudio de vida de Nueva Zelanda, fue un estudio con 100,000 unidades mensuales, y se concluyó que las dosis no demostraron prevención en caída o fractura, y no se observó mejoría en el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿de qué hablamos, señores? Últimamente, hace unos años atrás salió un metaanálisis de altas dosis de vitamina D en pacientes añosos, y aquí lo que se demostró que la mortalidad global era mayor cuando se usaban dosis altas, las cantidades de fracturas también eran mayores, al igual que las fracturas no vertebrales y las caídas. Otro estudio en octubre del 2020, publicado en la revista colombiana de endocrinología de diabetes y metabolismo, ellos hicieron un estudio en el cual se demostró el efecto en U, que es el efecto que se demostró en la clínica Mayo en el 2008 sobre los efectos negativos para dosis altas y bajas. Y esto se explica por lo que yo le hablé de la MGL Matrix, de la sustancia anticalcificante que no funciona con dosis alta ni con dosis baja de vitamina D. Adultos mayores son más susceptibles a tener niveles bajos, eso fue lo que ellos encontraron, y los valores bajos se asociaban a mayor mortalidad por infecciones respiratorias, y los valores altos se asociaban a un aumento de riesgo de caída y fractura. Para ellos, los niveles séricos recomendados eran entre 30 y 40. ¿Qué es lo que les digo? Que de todos los consensos que han dicho que el nivel normal es de 30 a 100, y lo que hemos comentado con otros colegas, esto ha ido variando, y ya desde el año 2019 en el CIOG en Panamá, cuando tuve que hacer una exposición sobre el primer consenso en Panamá de vitamina D, yo expliqué que en un futuro, y ya lo estamos viendo 2 años después, no se iba a hablar de niveles normales, sino de niveles adecuados. Y se está viendo cada vez más en diferentes estudios que los niveles adecuados van entre 30, 40, 30, 50, 30, 60 nanogramos por ml. Hacia allá van los estudios. Perdón. Un segundito que se me fue esto. Ok, y algunos estudios en pro de monodosis, pues no han demostrado lo que han querido demostrar. Por ejemplo, primero que han sido estudios con muy pocos pacientes, 100, 60, 50, 116. Los estudios que nosotros le hemos mencionado y los consensos, algunos superan el 250,000 de pacientes. El estudio de Nueva Zelanda, con 100,000 unidades por mes, lo que encontraron, imagínense, fue diseñado para demostrar que había menor cantidad de fracturas y de caídas. Y lo que encontraron fue que la suplementación mensual en 3.3 años, que no alteraba la incidencia de cálculo renal ni hipercalcemia. Para eso no fue diseñado el estudio. Es lo que les decía. Y si los analizamos, todos estos estudios fueron diseñados con un objetivo y salieron con otra conclusión y con muchas falencias. Vamos a hablar unos minutos de vitamina D y COVID. En cuanto a vitamina D y COVID, podemos recordar que el efecto pleotrófico de la vitamina D, pues se ha demostrado que los niveles adecuados de vitamina D se ha asociado con una disminución de la incidencia de virus respiratorio. Y se ha demostrado que su deficiencia es un factor asociado a formas independientes de infecciones de virus respiratorios agudas. Esto es un hecho. Niveles bajos de vitamina D3 se asocian a diferentes infecciones virales. Estudios observacionales e epidemiológicos han demostrado una mayor incidencia de COVID en pacientes con deficiencia de vitamina D. Y aquí tenemos varios estudios donde, por ejemplo, está mi amigo Díaz Curiel con 1,549 pacientes,
y el estudio de Ayude con casi 80.670 pacientes, y en todos, lo que se demuestra es que niveles bajos de vitamina D llevaban a pacientes a mayor morbilidad con respecto al COVID, a mayor hospitalización. Sin embargo, no hay una causalidad, no se ha asociado a una mayor mortalidad. No hay nada que lo asocie a mayor mortalidad, pero si un paciente, es algo relativo, porque si un paciente tiene mayor probabilidad de entrar a un hospital y tiene mayor probabilidad de complicarse o tener una evolución mala, o tiene mayor probabilidad de entrar a una unidad de cuidado intensivo, que sí se ha demostrado en algunos estudios, pues a mí me parece que sí debe haber una mayor probabilidad de que ese paciente muera, porque en COVID, los que manejamos COVID, sabemos que el paciente que entraba a unidad de cuidado intensivo, el 50% se moría. Y los que manejamos pacientes con ventiladores en salas fuera de COVID, todos se morían. En el mejor hospital del mundo, pacientes manejados con ventiladores en fuera de unidad de cuidado intensivo, que se dio en muchos hospitales, estos pacientes morían. Entonces, sí hay una relación directa de menores niveles de vitamina D y un mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de contraer la infección y mayor riesgo de admisión al hospital. Sabemos que la vitamina D es un inmunomodulador, disminuye el riesgo de infecciones. Las células del sistema inmune tienen receptores para vitamina D. Su potencia o él potencia la inmunidad innata. Y se sabe, recuerden que en COVID, en la segunda fase de COVID, era una fase de una tormenta de citoquinas. Precisamente lo que hace la vitamina D es que aumenta la catelicina, que ellas contribuyen a la supresión de tormenta de citoquinas, disminución de la T1. Entonces, numerosos estudios han demostrado que la asociación entre niveles de vitamina D e infecciones virales, no solamente de SARS-CoV-2, de influenza, de dengue, infecciones urinarias, neumonía, otitis media, y sabemos que hay múltiples estudios que demuestran que pacientes asmáticos o pacientes con EPOC que tienen niveles bajos de vitamina D son propensos a tener más infecciones recurrentes en un año que el que tiene niveles normales. La relación con inicio, se sabe que la deficiencia de vitamina D en pacientes con COVID se correlaciona con un aumento en las admisiones hospitalarias y necesidad de cuidado intensivo, pero no ha demostrado influencia sobre la tasa de mortalidad. Y todas estas asociaciones están de acuerdo con esto. Todas estas asociaciones. Los niveles óptimos cercanos a 40 nanogramos por ml serían los más recomendados. Otras organizaciones que están de acuerdo con esto, como les digo, cada vez somos más. Al final del camino, para entrar en preguntas, tenemos ahora unos puntos finales que son los puntos que no deben tener mayor duda, y son los siguientes. La vitamina D no es una vitamina, es una hormona. 2. Como hormona no debemos pensar en monodosis, dosis elevadas, que no traen ningún beneficio y pueden traer riesgo. Los estudios lo han demostrado. Cuando digo estudio, digo metaanálisis, digo estudios con pocas falencias y digo todos los consensos. Hasta un consenso de controversia del 2020 europeo no consideró la dosis alta. Puede haber estudios en pro y otros en contra, estudios. Pero en medicina los consensos y los metaanálisis siguen siendo la prevalencia. Las dosis elevadas tienen su lugar en casos excepcionales, como los mencionamos. Se pueden usar en casos excepcionales. Mala absorción, pacientes obesos o cuando usamos algún tipo de medicamento que me limita o me altera su metabolismo, pero esto no es lo común, señores, como lo quieren hacer ver. Esto no es lo común. Quizás alguien podría pensar en adherencia, es un error. Por otra parte, las dosis orales mantienen niveles estables, más que las parenterales. Debemos tener claro que para suplementar y tratar, debemos conocer los valores de hormona D. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ustedes vean o tienen la idea de que un paciente tiene posibilidades de tener niveles bajos de vitamina D, tómenle los niveles. Porque al tomarle los niveles, ustedes saben si van a suplementar o van a tratar. Si no, no se sabe lo que se está haciendo. Cuando ustedes van a dar un antihipertensivo, ustedes tienen que tomarle
la presión arterial al paciente. Cuando usted van a dar un antihipertensivo, usted tiene que tomar la presión. Cuando van a dar un hipoglicémico o un medicamento para diabetes, usted tiene que saber en cuánto está el azúcar. Tienen que saber en cuánto está la glicemia, en cuánto está la su hemoglobina glicosilada. Cuando ustedes van a suplementar o van a tratar, ustedes tienen que saber los niveles de vitamina D del paciente. Por eso, en Estados Unidos, la Asociación de Ginecología dijo que no era necesario suplementar a la paciente con vitamina D. Sin embargo, yo en un congreso le dije, pero ¿está contraindicada medir los niveles? Y me contestó uno de los maestros ginecólogos americanos que no. Entonces le dije, entonces, es cierto, estoy de acuerdo. No hay que suplementar por suplementar, pero a una embarazada tú debes hacerle los niveles de vitamina D, porque ahí te das cuenta que si está insuficiente o deficiente, tú tienes que tratarla. Entonces, se ha visto, y los ginecólogos no me van a mentir, que niveles bajos de vitamina D se asocian en la paciente embarazada a más preeclampsia, a parto prematuro, etcétera, etcétera, etcétera. Se mide 25-hidroxi-D, no se mide vitamina D3, 25-hidroxi-vitamina D, que se suplementa y se trata con vitamina D3, que se mide cada 3 a 6 meses en la clínica. Y ojo, debe ser por cromatografía líquida o en su defecto por inmunoluminiscencia. Las mediciones más frecuentes son para estudios clínicos. Cuando hay mediciones mensuales o cada 15 días, esos son para estudios clínicos. Pero normalmente en la clínica debe ser cada 3 o cada 6 meses. Y esto fue demostrado en múltiples estudios. Antes hay poca variación y no vale la pena hacer gastar el dinero a los pacientes en esto. Y ojo, debe ser por esa metodología. Siempre le digo a mis estudiantes que tienen, les pongo como ejemplo, la hemoglobina glicosilada, que en los años 80 y en los años 90 se usaba para ver el control de la diabetes. Sin embargo, en el 2006 aparece hemoglobina glicosilada para hacer diagnóstico de diabetes. Pero, ojo, era una hemoglobina glicosilada hecha por cromatografía líquida o por inmunoluminiscencia. Si no es así, no se podía usar la hemoglobina glicosilada. Asimismo es los niveles de 25-hidroxivitamina D. Tiene que ser por esta metodología. Las intoxicaciones son poco frecuentes, pero las caídas en los estudios con dosis elevadas pueden ser consideradas como manifestaciones de toxicidad, al igual que la inestabilidad motora. Importante conocer la diferencia entre un registro sanitario y el que no lo tiene y tiene registro alimentario. Ojo con eso. Recordar que la hormona D no cura nada. La hormona D no cura nada, pero niveles inadecuados está asociado a múltiples enfermedades. Recordar hablar de niveles adecuados más que de niveles normales. Y al final de camino, las dosis orales son las recomendadas. La duración va a depender de los niveles del paciente. Usted lo suplementa o lo trata y cada 3 meses le hacen sus niveles o cada 6 meses. La dosis diaria y semanales superan a todas las otras. Es lo que nos dice la evidencia hoy en día. Y la concentración dependerá de si suplementas o tratamos. Suplementar o tratar en nuestros pacientes es imperativo por la evidencia sólida que le mencioné, por la asociación con patología y por los grandes estudios a nivel mundial que demuestran que gran parte de la población nuestra tiene deficiencia de hormona D en sangre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro, por... Déjame, tengo retorno. Oye, como un eco. De repente va a dar un poco el audio ahí.
Muchas gracias, Ramiro, por tu presentación. Sigo con eco. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno. Sí, ahí sí. Bueno. Gracias por tu excelente presentación, Ramiro. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Vamos a irlas pasando. Aquí está preguntando, saludos, doctor Ramiro, por su excelente conferencia. Para garantizar efectos pleotrópicos en vitamina D en pacientes adultos mayores, ¿qué dosis utilizaría? Ok, es como si usted me dice un paciente diabético, ¿qué uso? No, un paciente que tiene un paciente ya añoso, yo le daría niveles de vitamina D y dependiendo si tiene insuficiencia, si tiene deficiencia, lo trato de una manera. Si el paciente tiene los valores normales, entonces yo lo suplemento. Cuando se suplementa con 800.000 unidades. Cuando se trata de un paciente deficiente, se puede tratar con 1.000 a 2.000 unidades, igual que cuando es insuficiente. Diarias, se le da por 3 meses y nuevamente se mide su control para ver si bajo la dosis para suplementar o la mantengo para seguirlo tratando. Gracias, Ramiro. ¿Qué dosis es recomendable de vitamina D en pacientes con osteoporosis asociadas a citrato de calcio? Ok, es lo mismo. No podemos hablar de suplementar y tratar, y ese es un concepto importante que quiero, si ese es uno de los conceptos que queda de esta conferencia, ganamos mucho. Tenemos que ver los niveles. Tenemos que ver los niveles. Yo no puedo empezar a dar vitamina D3 por darla por X semana, X meses, porque yo no sé en cuánto arranqué y me puedo ir pasando. Y si yo me paso, puedo empezar a hacer cosas como, por ejemplo, inhibir la GLM3 matrix y producirle al paciente un bloqueo de una hormona que como anciano o como cualquier adulto le estoy bloqueando la anticalcificación. Entonces, nosotros lo que debemos es suplementar o tratar, pero siempre midiendo los niveles. Y cuando midemos los niveles, que sea un laboratorio serio, que lo haga por cromatografía líquida o por inmunoluminiscencia. No hay otra forma de medir 25-hidroxideno. Y nunca midan vitamina D3. Con la vitamina D3 tratamos, pero la vitamina D3 no se mide. Es muy cara, es muy efímera y no nos dice nada. Gracias, Rodrigo. Igual tampoco hay muchos lugares donde medir vitamina D3, ¿no? O sea, casi todos miden 1,25. Exacto, todo el mundo mide 1,25, pero hay colegas que a veces mandan, como dan vitamina D3, mandan niveles de vitamina D3. Entonces hay laboratorios, por ejemplo en Panamá, que le dicen, señor, si quiere medir eso, le cuesta el triple y lo mandamos a Estados Unidos y lo tiene dentro de 15 días. Y mucha gente pensando que es eso, pues lo piden y se lo miden. Pero esos son niveles para hacer estudios. Entonces, son pocos. En Panamá nadie hace vitamina D3, pero cuando la piden, la cobran y la mandan a Estados Unidos y la tienen en 3 semanas. Pero es algo ilógico. Lo que se mide 25-hidroxi, como tú experto también en vitamina D, sabes que esto es así, ¿no? Sí. A ver, Ramiro, tenemos por acá más preguntas y dice, generalmente se indica vitamina D en la fase sintomática y no en la fase pulmonar del COVID. ¿Cuál es su recomendación? No, eso es un error. Como yo le dije, la vitamina D no cura nada. Si el paciente ya tiene COVID, subirle los niveles de vitamina D no va a solucionar nada. Lo que soluciona algo es tener niveles de vitamina D aceptables con niveles adecuados para que este paciente tenga una inmunidad más reforzada y tenga menos posibilidad de tener COVID, y si le da COVID, que lo tenga en una forma más llevadera, con menos posibilidad de entrar a un hospital o a una unidad de cuidado intensivo. O sea, lo que hay que hacer es, todos ustedes, y yo les recomiendo, nosotros hicimos esto en nuestro servicio de medicina interna en el hospital, 17 funcionarios, inclusive uno de 30 años, y el 60% de los médicos tenían niveles abajo de 30 nanogramos por decilitro. Uno tomaba vitamina D y le salió en 16.
y lo volvió a repetir y le salió en 16. Y le dije, doctor, usted que está tomando era mi jefe. Posiblemente está escuchando esta conferencia. Es mi jefe allá y estaba tomando una vitamina D que tenía registro alimentario, que no tenía un registro sanitario. Y ahí estaba el problema. Hay gente que piensa que está tomando una vitamina de un suplemento por tomarlo y no sabe lo que está tomando, porque cuando toma, esto es una hormona, no es una vitamina, es una hormona. Tenemos que partir de eso. Y ese es un concepto que lo decimos, pero seguimos con el nombre vitamina. Y si tú ves el metabolismo de la hormona D, en realidad eso no se comporta como una vitamina. Gracias, Ramiro. Acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿existe alguna relación entre la diferencia horaria de la toma de la vitamina D? Viste que en algún momento se hablaba algo del calcio también y el horario de toma. No, no, por eso que te digo que cuando alguien habla de que dar dosis elevadas ayuda a la adherencia, esto no aplica para vitamina D, porque la vitamina D tú la puedes tomar a cualquier hora, en cualquier momento. El tomar la vitamina D no te produce ningún malestar. E inclusive hay un estudio con altas dosis, que estaba ahí, pero yo no iba a mostrar las falencias, pero una de las falencias es que decían que tenían más adherencia, pero mira la comparación de ese estudio. Era 100.000 quincenales contra 800 diarias, pero a las 800 le agregaban carbonato de calcio. Obvio, el carbonato de calcio puede hacer que el paciente no tolere el carbonato y no tome la vitamina D. Entonces, ese estudio tiene esa falencia. Estás comparando dos brazos diferentes. Cuando nosotros analizamos todos estos estudios, tienen una falencia enorme. Ese estudio tiene esa falencia. ¿Cómo va a comparar peras con manzanas? Gracias, Ramiro. Acá pregunta Víctor Yunga si se tiene que suplementar calcio y vitamina D a pacientes con osteoporosis que reciben bifosfonatos. Yo pienso que el calcio, el calcio es un mineral que el paciente con osteoporosis, pues debemos tener claro que sí podemos apoyarnos con esto. Hay estudios que demuestran que al dar calcio y vitamina D hay una mejor acción del bifosfonato. Lo que sí es que esa vitamina D que antes la dábamos, como digo, en una forma indiscriminada, deberíamos saber los niveles para saber qué nivel de vitamina D le vamos a dar. Sin embargo, hay algo importante, como yo mencioné en la conferencia. Ustedes recuerdan que hubo unos años, hace unos 5 o 6 años atrás, que se relacionaba de que dar calcio con aumento de riesgo cardiovascular. Y todo el mundo cogió miedo en usar calcio. Después de esos estudios, todos fueron echados para atrás, porque se demostró que la calcificación vascular no tiene que ver con el calcio, sino con el calcio y el fosfato. Para que haya calcificación vascular tiene que haber calcio y fósforo. Si no hay fósforo, el calcio solo no forma calcificación vascular. Y el único lugar de donde viene calcio y fósforo juntos es del hueso. Por eso esa relación inversa de mayor, tú como estudioso de la osteoporosis sabes que pacientes que tenían densidad mineral ósea muy baja, con calcificación en aorta, mayor infarto de miocardio, mayor enfermedad cerebrovascular, mayor calcificación de arteria. Pero esa relación se debe posiblemente es a que ese calcio que viene del paciente osteoporótico, porque todos los pacientes con osteoporosis pueden tener osteoporosis, pero cuando usted le hace los niveles de calcio y fósforo no están aumentados. Ese calcio y ese fósforo, ¿a dónde se va? No se va por la orina, se va a la arteria. Y por eso esa relación inversa, que es un tema que a mí me apasiona, que es relación riesgo cardiovascular y densidad mineral ósea, y con el temita de la GL Matrix, ¿no? Ramiro, muchas gracias. Acá nos preguntan si la suplementación de calcio mejora los niveles de andrógenos, de testosterona. No necesariamente, no necesariamente. Sin embargo, yo di una conferencia que es una de las que voy a dar en Sibón a final de año y la di en México, que es un tema muy interesante y nuevo, que es el uso de medicamentos antiandrogénicos y lesión ósea. Los medicamentos antiandrogénicos han demostrado ser mayores lesivos al hueso que inclusive todos los inhibidores de aromatasa. Porque los andrógenos, cuando tú los suprimes, disminuyes testosterona y disminuyes estrógenos.
y han demostrado, y hay más pacientes con cáncer de próstata que pacientes con cáncer de mama. Ese es un mercado que todavía las casas no lo han visto, no lo han enfocado, pero la posibilidad de que un paciente con cáncer de próstata, que hoy en día en los diferentes estadios, los inhibidores de andrógenos están metidos en todos los niveles, en todos los estadios de tratamiento, quirúrgicos y no quirúrgicos. Es un tema interesante. Acá, Ramiro, tenemos una pregunta interesante que dice, ¿cuál es la diferencia entre suplementar con vitamina D2 y D3? Pues tú puedes suplementar, por ejemplo, con vitamina D2, pero no hay estudios suficientes que nos demuestren a mí que sea superior a D3. Cuando tú suplementas con D3, la D3 va directa al receptor. Cuando tú suplementas con D2 y tienes un paciente lúpico, donde tú sabes que el paciente lúpico, los corticoides disminuyen el paso de D2 a D3, ese paciente, esa vitamina D2 no le está haciendo nada. Hay pacientes, hay como 20 o 30 causas de disminución de paso de vitamina D2 a D3, enfermedades y medicamentos. Entonces, para ir a lo seguro es mejor dar vitamina D3. Muchísimas gracias, Ramiro. ¿Cuál es la indicación específica del uso de calcitriol? Pacientes renales. Pacientes renales, así de sencillo. Pacientes renales, etapa 3, 4 y 5, es mejor usar calcitriol. Eso tiene su indicación. Es como las dosis altas, Carlos. La dosis alta no es que no se usan, pero se usa en el paciente obeso, cuando tú demuestras en el paciente con malabsorción, pero no se usan como quieren hacer ver algunas personas que es para uso diario. Eso tiene su indicación y su momento. Posiblemente, dentro de 10 años se compruebe otra cosa, como en medicina, como el chaco y el saco y el chaleco. Vino la moda del saco y el chaleco, después sin chaleco, después con chaleco. Así mismo, como los corticoides, que se han usado para meningitis y después no se usan. Puede ser que en un futuro, pero en el día de hoy, en septiembre del 2021, la evidencia, la gran evidencia, nos dice que las dosis orales y las dosis convencionales no son superadas por ninguna, y que las otras, si bien es cierto, posiblemente es difícil que produzcan intoxicación, sí pueden producir manifestaciones de toxicidad, que es diferente. Ramiro, ¿y cuáles serían las indicaciones específicas del calcifediol? Bueno, esas serían las indicaciones. Generalmente pacientes, me estás hablando de... Calcifediol. Yo diría que en pacientes que tengan dificultad para pasar de D2 a D3. Esa sería la principal indicación. Que yo tuviera una causa. Bueno, Francisco, si quieres saber algo más de calcifediol, conéctate mañana que hay una charla de ¿Sí? calcifediol. Acá tenemos las últimas conferencias, las últimas preguntas. Ramiro dice, buenas noches, ¿tiene un efecto terapéutico la vitamina D en las premenopáusicas? Bueno, un efecto terapéutico no, pero yo sí diría que yo soy un convencido. De hecho, yo tomo vitamina D3 y yo tomo 2000 unidades diarias y yo me mido mis niveles cada 3 meses. Y yo traté COVID, yo tuve en el campo de batalla de COVID más de un año, y le digo una cosa, que a mí no me dio COVID. A mí no me dio COVID. Y mis niveles siempre se mantienen entre 40 y 45. Yo pienso y yo estoy convencido que tener los niveles aceptables de vitamina D en sangre no es que te previene, pero tienes menor incidencia de tener ciertas patologías. Yo estoy convencido de eso y los estudios lo demuestran. O sea que si tú tienes una persona de cualquier edad que tiene niveles bajos, suplementala o trátala si los niveles están muy bajos. ¿Cuánto tiempo debe exponerse un paciente al sol para producir vitamina D? Eso hay estudios. Nosotros en el Consenso de Panamá buscamos un artículo que decía la cantidad, el tiempo, la hora del día, la época del año. Es increíble, pero sí te digo una cosa, yo te resumo de que tú te puedes poner al sol todos los días. Yo soy jugador de golf y yo tomaba sol, pero a cántaros. Y antes de tomar vitamina D, mis niveles estaban bajos.
primero te sale un cáncer de piel antes de que te suban los niveles tomando sol. Mira, en nuestro país, en todo esto, en los países latinos o en los países donde hay sol, posiblemente se piense de que haya menos posibilidades de tener deficiencia e insuficiencia de vitamina D, y eso es falso. Cuando hacemos los estudios, mira, en Cali y en Medellín hicieron estudios, tenían los niveles bajos, la mayor cantidad de la población, y eso es lo que queríamos demostrar, el estudio que íbamos a hacer en Panamá, que se paró antes de la pandemia, que teníamos ya los protocolos aprobados por el Comité de Bioética del hospital, y lo íbamos a hacer en multicéntrico, en diferentes clínicas privadas. Teníamos ya 30 clínicas privadas en todas, pero no se pudo. Pero yo te aseguro que si hacen un estudio, yo te paso el protocolo, lo hacen en Ecuador, se van a encontrar lo mismo que Holic encontró en todas partes del mundo, y como la IOF también encontró en diferentes partes del mundo. Pero hace falta un mapa de vitamina D. Hace falta. El mapa de calcio está más avanzado que el calcio de vitamina D. Eso lo hablaba yo con la doctora Patricia Clark, que es la que hace el mapa de vitamina de calcio para IOF. Sí, aquí en Ecuador, Ramiro, hay 3 estudios publicados, uno en 2.700 pacientes con un 67% de niveles inadecuados, tanto en costa como en sierra. Otro de nosotros en pacientes con enfermedades reumáticas en la zona costera, acá en Guayaquil, 70% con deficiencia, y otro en una provincia, en una ciudad de costa, 70%. Así que vivir en una ciudad con sol no te garantiza tener vitamina D. De todas maneras, me parece que no se debe desechar al sol, Ramiro. Tomar el sol 30 minutos, 2 o 3 veces a la semana para la gente que puede, podría ser una buena opción. El asunto está en que cuando uno pasa a cierta edad ya no metaboliza la misma cantidad de vitamina D en la piel, principalmente los adultos mayores y la gente que tiene la piel muy oscura. Oye, hay otro punto también, Carlitos, que es que la capa de ozono está desapareciendo. Los rayos ultravioleta que pasan son diferentes a los rayos ultravioleta de hace 10 años. Entonces, ese es un factor que nosotros encontramos que era un poquito contraproducente. Inclusive, nosotros consideramos que el uso de bloqueadores y el uso de ropa para evitar este tipo, porque nosotros cuando vimos la comparación, te digo, y yo se lo dije al doctor Rosero cuando vimos el consenso colombiano, porque ellos decían lo que tú expresas, que consideraban que era adecuado, sí, pero también hay estudios que te dicen que eso depende del lugar de exposición. No es lo mismo tomar sol en la cara que en el pecho, que en la espalda, que en los brazos. También. Se tienen que exponer 30% de la superficie corporal entre brazos y piernas. Exactamente. Y depende de la hora del día. Y depende, y depende del año. Entonces depende de tantas cosas que al final te puede hacer más daño que bien, pero coincido contigo, el que puede tomar sol, que lo tome. A mí me gusta tomar sol. Sí. Oye, Ramiro, y acá las últimas 2 preguntas que dice si se debe utilizar o se puede utilizar magnesio en el manejo de la osteoporosis. ¿Tú qué opinas? Sí, como no, se puede usar magnesio y se puede usar vitamina K también. ¿Y cuál es la ventaja de suplementar vitamina D y colágeno en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Bueno, colágeno no sé, pero con la diabetes mellitus tipo 2, yo te digo que se ha visto que la vitamina D tiene que ver con la liberación de insulina en el páncreas. Se ha visto que la vitamina D interfiere en los islotes de Langerhans. Pacientes con bajos niveles de vitamina D tienen baja liberación de insulina cuando son estimulados por la glucosa sanguínea. Ese es el mecanismo más o menos de acción. Y nosotros tenemos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que le está dando, por ejemplo, metformina, le está dando un inhibidor de PP4, le está dando un SGLT2 y el paciente no mejora. Entonces le mandan los niveles de vitamina D y los tiene bajos. Le mejora los niveles de vitamina D y le tienes que quitar uno de los productos y empieza a mejorar. Esto he tenido varios. Y me comentan algunos reumatólogos en Panamá que están empezando a ver eso con algunas enfermedades reumatológicas que tienen crisis frecuente. Igual que los neumólogos con los pacientes con, por ejemplo, con los neumólogos en mi hospital, ellos todos le miden vitamina D a los pacientes porque se han dado cuenta que los niveles con EPOC y con asma, con bajo nivel de vitamina D, tienen infecciones recurrentes.
Lo hemos puesto a estudiar y los reumatólogos están viendo que hay algunas enfermedades que con bajos niveles de vitamina D pueden tener reactivación. El paciente con lupus que toma corticoides, ese es un paciente que nosotros quisimos hacer un estudio en el hospital, me imagino que ustedes lo habrán hecho, pero el paciente que toma corticoides y es lúpico, pues ese paciente posiblemente sí habría que darle dosis altas, dependiendo de la respuesta, porque tiene una inhibición. Sí, lo que sucede con los pacientes con lupus es que la hidroxicloroquina y los corticoides inhiben el metabolismo de la vitamina D, y si toman anticonvulsivantes también tienen inhibición de la vitamina D, y como no tienen exposición solar también tienen disminución de niveles de vitamina D, y los estudios con lupus demuestran que tienen más actividad y más compromiso. Ramiro, una excelente noche, muchísimas gracias por la presentación y tus palabras finales para el cierre. No solamente quiero darle las gracias, espero haber llenado sus expectativas, haber aclarado algunos puntos, y la verdad que muy complacido con compartir con ustedes pues la experiencia de nosotros y en poder haber colaborado en el seminario de ustedes, que la verdad vi un programa excelente, los felicito. Gracias Carlos por la invitación, gracias a Karen también, estamos siempre a la orden, y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches.